Muy bien, seguimos acá en Simple Texto, radio y televisión de la Universidad de Santiago de Chile. Fernando, y como adelantamos, vamos a entrar en materia de educación, pero esta vez educación sexual. Muy bien. Ahí tenemos dos interesantes invitados para abordar este tema. Estamos junto a Fabián García, director académico de la Fundación Educación Sexual Ahora. Gracias por estar acá, Fabián. Y Laura Huertas, psicóloga y directora de investigación también de la misma fundación. Muchas gracias por venir ambos. Gracias por la invitación. ¿Sabes qué, Pablo? Una primera pregunta inmediata es el nombre de la fundación, ¿no? Educación Sexual Ahora. Es una cosa categórica que la venimos escuchando hace mucho tiempo. Exactamente. Vimos las JOCAS, ¿no? Las jornadas abocadas a este tema, jornadas escolares, pero proyectos que han ido quedando encapsulados en el tiempo de alguna manera. Parece que dependemos del ministro de turno, o de los ministros de turno, o del presidente de turno, pero algo pasa que este tema siempre por ahí guardado, complejo, complicado. ¿Por qué exigir educación sexual ahora, Fabián? Bueno, ahí surge el nombre de nuestra fundación, ya que le llamamos Fundación Educación Sexual Ahora, no mañana ni ayer. Necesitamos inmediatamente que sea desde aquí en adelante. Y es un derecho y es una iniciativa que se tiene que abarcar y desarrollar por las instituciones ministeriales en este caso. Que por en plural. Exacto. No es un ministerio solamente, ¿no? Exactamente, también podemos entrar ahí en detalle, pero a lo que vamos es que es algo que se tiene que hacer ahora y como hemos visto algunas falencias, algunos datos, algunas intervenciones o investigaciones que se han llevado a cabo, hemos decidido que una organización civil puede apoyar y desarrollar cierta iniciativa, luchar por algunas políticas públicas de aquí en adelante para incentivar esto y fortalecer lo que es la educación sexual en Chile y obviamente no es algo puntual de Chile, es algo de Latinoamérica y del mundo. De acuerdo. Oye, yo estuve revisando la legislación vigente y me encontré con que la ley 20.418 en Chile incluye la educación sexual obligatoria en enseñanza media, pero que el reglamento publicado del año 2014 deja fuera la obligación de impartir, porque queda justamente el cuarto párrafo del primer artículo de la ley, con lo cual el único país en la región de no asegurar educación sexual de forma ministerial sería Chile. ¿Qué sucede con eso? ¿Es obligatorio o no impartir educación sexual? Laura. Bueno, desde la ley nos dice que sí, que es obligatoria la educación sexual desde media, pero actualmente no hay un seguimiento a estos programas de educación sexual. Entonces, desde la ley, si nos fijamos en la ley 20.418 que tú nombras, dice sí, los colegios o más bien los estudiantes tienen que recibir obligatoriamente educación sexual, pero no se han creado los organismos o más que los organismos, las estrategias para verificar si se está llevando a cabo, para verificar cómo es esa educación sexual. Esa es la fiscalización finalmente, ¿no? Sí, lamentablemente hay que hacerlo. Exacto, no hay como una medición o un seguimiento a estos programas. De acuerdo. A ver, si lo vamos fusionando, ¿no? Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, mínimo, porque habrá otros ministerios también que deban participar. De lo que ustedes han podido enfrentar de alguna manera, ¿no? Y de sus propuestas desde que nace la Fundación, ¿cuál es la respuesta, ¿no? Más allá de quien esté de turno en ese momento. ¿Hay resistencia o hay desinterés o hay complejidad en que esto es un tema muy conservador, por lo tanto hay que tratarlo con mucho cuidado, Fabián? Sí, hubo un tiempo en que esto estaba dormido. La educación sexual en Chile estuvo dormida. Actualmente ya hay una reactivación, hemos visto cómo los datos de VIH y otras ITS han aumentado y han creado una alerta, no sé si es... Lamentablemente eso ayuda. Exactamente, como que ya hay que hacerlo y consecuencia. Hubo una reacción inmediata y de ahí se quiso hacer algo, se está haciendo algo. Ya vimos que hay un programa desde el Ministerio de Salud para el enfrentamiento sobre el VIH. Y de esa área hemos visto mucho, o sea, cuando nosotros vemos discusión sobre el VIH u otra ITS o educación sexual en general, vemos al Ministerio de Salud respondiendo qué se ha hecho, qué no se ha hecho y qué vamos a hacer. Pero nos falta la otra patita de la educación sexual en Chile, que es el Ministerio de Educación. Y de ahí no sabemos exactamente qué se está haciendo. Desde el Ministerio de Salud hemos visto cierta iniciativa que no hemos visto cómo se van a implementar, qué se está haciendo, qué no se está haciendo. Pero sabemos que hay un movimiento y una discusión interna de hacer cosas. Y también sienten la responsabilidad de hacer esas cosas. Con más presión de la sociedad que de iniciativas propias, tal vez, ¿no? Sí. Más que legislativamente, por ejemplo. O sea, legislativamente ya hemos visto que hay una responsabilidad de una ley que dice que hay que hacer algo sobre educación sexual, que lamentablemente nosotros hemos pedido información desde Transparencia del Mineduc
Y la respuesta es que no hay seguimiento sobre qué establecimientos educacionales están haciendo educación sexual en Chile. O sea, la última base de datos que tenemos de los colegios que tienen algún programa de educación sexual en Chile es del 2011. Y no sabemos del 2011 al 2018 qué está pasando, si tienen educación sexual. La sociedad cambia año a año, digamos. Exactamente. ¿Y qué pasa? Porque se recurre a programas de educación sexual más que a una política permanente de impartir educación sexual. ¿En qué radica el problema, piensan ustedes? Bueno, actualmente como el panorama general, lo que se ve es que, claro, está la ley que dice que tiene que ser obligatorio. Y para cumplir esta ley surgen unos programas en su época que intentaban dar cumplimiento a esta obligatoriedad. Pero lo último, ¿no? Del año 2011. Del 2011. Del programa. 2010 exactamente, ahí surgió la ley y ya el 2011 había que implementarla. Exacto. Entonces, bueno, surgieron estas, digamos, iniciativas, algunas privadas, otras provenientes de universidades, y se llevaron a los colegios. ¿Ya? Pero ministerialmente, claro, hay algunas estrategias, pero no es un programa como tal, como algunas orientaciones, algunos documentos que dicen más o menos qué se puede hacer en el aula, pero no es un programa, digamos, que otros colegios que no puedan comprar los programas puedan acceder. Habría que hacer la aclaración acá que todo esto está pensado siempre para la educación pública. La educación privada tiene las posibilidades de generar su propia orientación, su propio programa. Exactamente. O sea, en Chile hay dos opciones. Una, que cada establecimiento educacional tiene su propio programa de educación sexual, que a la vez no estamos fiscalizando. Y por otro lado es comprar, entre comillas, o contratar y una asesoría. ¿no? Esos 7 programas que dijo Joaquín Lavín en 2010, esos son los 7 programas y ahora han surgido otros, han ido algunos, pero la idea está esa. Entonces hay dos opciones. Un establecimiento educacional compra un programa o crea uno a partir de sus profesionales. Y ahora, y en esa misma compra, Fernando, ¿qué pasa ahí con el criterio para seleccionar un programa u otro? Claro. Hay unos más conservadores que otros. ¿Qué pasa? Sí, bueno, los programas se diferencian obviamente cada uno entre sí. Hay programas que su foco es, por ejemplo, la salud. Hay otros programas que son un poco más valóricos o como difieren, y los colegios al final eligen el que mayor le acomode o el que con mayor afinidad tenga. Porque pensamos también la diferenciación que hay en Chile, particularmente entre el norte, el sur, el centro, zonas costeras, zonas de interior, digamos, donde los focos son distintos, o sea, donde el nivel de VIH, por ejemplo, puede ser mucho mayor, o donde ese no es un problema en una zona y la zona se preocupa más por las relaciones interpersonales. Por ejemplo, ¿te fijas? El afecto, no sé. O sea, desde cómo surgió la iniciativa se pueden ver algo positivo, de que se quería ver una pluralidad de modelos de educación sexual. Y de ahí que cada establecimiento, a partir de su proyecto institucional, le eligiera uno. El problema, y como han dicho la Declaración Prevenir con Educación en su informe, es que Chile a la vez necesita un programa nacional. O sea, si un colegio no tiene los profesionales que puedan desarrollar a partir del propio colegio un programa, y tampoco tienen los recursos para comprar un programa, que el Estado igualmente tenga uno para satisfacer, exactamente, como que esté un prototipo más estandarizado, que haya una opción, una tercera opción. Entonces, ¿de quién depende eso? ¿Del interés de quién? ¿De los ministerios? Del ministerio, exactamente. Ahí Prevenir con Educación, que el informe que se entregó en 2015, en su observación entrega eso, de que falta un programa nacional por parte del Ministerio de Educación, obviamente, que lo provea en compañía con el Ministerio de Salud, y actualmente en Chile con el Ministerio de la Mujer o de Equidad. Vamos a tener que invitar a los ministerios también en algún momento. Sí, claro. Ahí nos invitan también. No, me estoy preocupando. No, sí, es para preocuparse. Sí, claro. Aparte, porque Chile es el último lugar en la región, o sea, solo el 38% ha ido avanzando, el 39% en otorgar educación sexual. Uruguay, por ejemplo, que es el país que lidera, tiene el 92% de avance. Cuba lidera. Ya. Y viene con un 99, exactamente. 99, que no sale en el último informe porque en el 2012 ya había cumplido el 99%, entonces hicieron en el 2015, ¿para qué lo vamos a evaluar? Ya, en el último del 2015, claro, primero Cuba, Uruguay, entonces Costa Rica, Argentina con el 83%. ¿Qué pasa con Chile? ¿Por qué no estamos quedando atrás? ¿Qué factores gatillan también esta disminución? Algo saben ustedes que no nos han contado. Claro. Bueno, eso sería como la gran interrogante, porque sabiendo que, claro, porque cuando hablamos de esto, que nos preguntaban a qué se debe este 39%, 99%, 98%,
lo que se hizo, como contextualizando un poco, fue un acuerdo ministerial con todos los países de Latinoamérica. Y dijeron ya, esto fue en el 2008, ¿cierto? En el 2008 se reunieron todos los países y dijeron ya, tenemos que darle cara o hacerle frente a lo que es la prevención del VIH y las ITS. Entonces, ¿qué podemos hacer como Latinoamérica? Ya, cada país, sus ministerios, tanto de educación y salud, tienen que poner en marcha ciertas estrategias y definieron qué estrategias tenían que seguir cada país. Muchos países, la mayoría, puso como en marcha ciertas estrategias para dar cumplimiento a este como compromiso. ¿Instinto que metódicamente? ¿O hay algunos países que se lo tomaron más en serio? O sea, hay algunos países que se lo tomaron muy en serio. Cuba, por ejemplo, se lo tomó bien en serio. Costa Rica, por ejemplo, creó una ley también enfocado a esto, como tomando las sugerencias que le daba la declaración ministerial que se llama Prevenir con Educación. En cambio, en Chile no se vieron muchas estrategias tampoco, como que no... ¿Una sociedad muy conservadora la chilena? Yo entiendo que tú eres colombiana. Sí. Pero conoces muy bien ya la sociedad chilena. Sí, ¿Y ya la conozco. comparativo, por ejemplo, hay mucho conservadurismo en Chile cuando uno llega de fuera y en estos temas? Tal vez. O sea, porque también el estereotipo es que en Colombia hablamos mucho de sexualidad. Tampoco es tan así. Pero sí en Chile, por ejemplo, lo que vemos es que... como que la sociedad se impone más, como que no quiere que se lleve educación sexual, pero también comprendemos que es porque tampoco comprenden qué es la educación sexual como tal. Sí, entonces a veces se tiene la idea de que la educación sexual es educar en cómo tener relaciones sexuales y no, o sea, eso es una muy pequeña parte de lo que es la educación sexual en general. En ese sentido, Laura, desde la psicología también... porque hay mucho debate respecto a qué se debe enseñar y qué no se debe enseñar, digamos, a cierta edad. ¿Qué piensas tú? ¿Debiéramos impartir educación sexual desde básica, por ejemplo, desde primero básico? ¿En qué edad del niño es más conveniente o de la niña es conveniente educarse sexualmente? Ya, bueno, para responderte a la pregunta, lo primero que tenemos que decir es que la educación sexual se compone de varias dimensiones. Ya no es solo salud sexual y reproductiva, que es como lo que usualmente pensamos que es. Hablamos con Pablo de que todos sabemos que hay un útero, que hay aparatos reproductores, pero hasta ahí llegamos. Pero hasta ahí llega al colegio, digamos, ¿no? Exacto, entonces se compone de otras dimensiones. Está salud sexual y reproductiva, que tiene que ver con todo lo del cuerpo, anticonceptivos, ya, bueno, según la edad, etcétera. Pero también hay otras 6 dimensiones, que son género, por ejemplo, que son diversidad sexual, que son violencia, que son relaciones interpersonales, derechos sexuales y reproductivos, y la última que sería el placer. ¿Ya? A veces esta última del placer como que genera cierta alarma, como de no enseñemos de placer porque entonces, no sé, los jóvenes o los niños van a buscar querer tener relaciones sexuales. Exacto. Eso es un mito. ¿Ya? Los estudiantes o en general las personas no solamente sienten placer sexual, sino hay muchos otros tipos de placeres. Por ejemplo, estar bien con una persona, estar en una relación sana, sentirse cómodo. Eso también es un cierto tipo de placer y eso también hay que enseñarlo. Hay que enseñar, por ejemplo, los distintos roles de género, que la sociedad de cierta manera nos ha impuesto ciertos roles de género, pero no debemos porque, o sea, si queremos, no sé, si una mujer quiere ser constructora, que lo pueda hacer sin ninguna presión. Eso también se enseña y eso se enseña desde muy pequeños. En la sala nosotros apostamos que la educación sexual sea desde párvulos, desde los papás y las mamás cuando están en gestación. ¿Por qué? Porque hay muchos mensajes que se generan en torno a la sexualidad, en torno a estas 7 dimensiones, que siempre van a estar como relacionados. Por supuesto. Exacto. Si habláramos, por ejemplo, de la salud sexual y reproductiva, que es el tema más popular, por decirlo así, vemos que aunque sea el tema más popular, también hay muchas falencias. Por ejemplo, nosotros hacemos intervenciones con jóvenes, adolescentes e incluso adultos, y a veces nos damos cuenta que los adultos, por ejemplo, o los jóvenes no conocen su cuerpo, que es como de las materias o de las asignaturas más básicas. Entonces, por ejemplo, las mujeres no reconocen, no sé, su uretra, por ejemplo,
algunas piensan que orinan por la vagina. Entonces los procesos, sus primeras menstruaciones, ¿no? Que si no hay una familia, muchas veces el profesor el que tiene que hacer de todo. Y le pregunto a Fabián, porque Fabián es profesor de biología, entre sus estudios, su formación inicial, digamos, profesor de biología, ha estado en el aula, digamos. Sí. Nuestros profesores, digamos, ¿están preparados para que una ley los mandate a asumir el rol de formadores en educación sexual, digamos? ¿Cualquier profesor del colegio? ¿Esto se designa? ¿Qué pasa? O sea, a partir de los programas de estudio, parte de la enseñanza de educación sexual, sobre todo de salud sexual y reproductiva, está ligada al profesor o profesora de biología. Pero ahí vemos que... La concepción biológica orgánica de lo que hablamos, ¿no? Exactamente. Aunque igual ahí en los programas aparece otra dimensión en relación interpersonal, afectividad, etcétera. Pero no vemos un desarrollo profesional que permita que los profesores o profesoras lleven a cabo esa enseñanza. O sea, en Chile no hay ninguna carrera de pedagogía, de biología exactamente, con una asignatura de educación sexual. Obligatoria por lo menos. Hay alguna universidad... Es un tema que está desarrollado transversalmente en la carrera. Por supuesto. Podría entenderse, digamos. Sí, pero el miedo de la transversalidad es que está entre todos y al final no lo hace nadie. Es más voluntario. Claro. Exacto. Sí. Como cuando la educación sexual también era transversal, también pasaba eso, que era una responsabilidad de todos, que al final como era de todos, no lo hacía nadie. Entonces, actualmente el profesorado de biología específicamente no está preparado en educación sexual. Y el informe internacional de Prevenir con Educación nos entrega ese dato también, de que no hay instancias de capacitación para los docentes, no hay programas de estudios de posgrado en educación sexual, no hay diplomados presenciales acreditados en el cual un profesor o profesora de cualquier asignatura o área se quiera especializar en educación sexual. No está la oportunidad tampoco para llevarlo a cabo. Vamos a tener que invitar al colegio de profesores también, oye, por favor. Se me está cayendo el mundo a pedazos. Esto es transversal desde todas las partes de la comunidad, está vinculada a la sexualidad. Bueno, Fabián, Laura, los invitamos a una pausa, ambos de la Fundación Educación Sexual Ahora. Pausa acá en Sin Pretexto. No le vamos a dejar tarea, ¿eh? No. Pues estoy descompuesto, no sé qué tarea. Así que a la vuelta seguimos. Yo creo que hay demasiada tarea aquí. Fernando, seguimos acá en Sin Pretexto, en la educación sexual ahora que proponen ambos. Aprendí mucho, incluso durante la pausa. Bueno, Fabián García, director académico, y Laura Huerta, psicóloga y directora de investigación de esta fundación. Sin duda que hay muchos temas. Aquí falta gente en la mesa, como decías tú, Fernando, ¿no es cierto? Faltan los profesores, falta el Ministerio de Salud también, aparte del Ministerio de Educación. ¿Qué pasa también con las políticas coordinadas respecto a esto? ¿Hay una coordinación de educación sexual, digamos, o cada uno funciona por separado, con motivaciones separadas? ¿Cómo lo visualizan ustedes, Laura? Bueno, al momento lo que vemos es que cada uno está haciendo esfuerzos separados, ¿ya? Desde el Ministerio de Salud, nosotros tuvimos la oportunidad de participar en unas mesas que se están conformando, que son para como diferentes instituciones que van a contribuir a, no sé, dar ideas o plantear nuevas estrategias para la disminución de VIH e ITS. Pero esto desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Educación, al momento nosotros por lo menos no conocemos como una estrategia que esté encerrando las diferentes, no sé, organizaciones o otras iniciativas. ¿Y en el Congreso han tenido posibilidad de participar en comisiones de la Cámara de Diputados, del Senado, Salud, Educación, alguna otra por ahí? No. Todavía no. En el Congreso ¿No es común este tema que se instala en el Congreso o no los han invitado por rebelde a ustedes? No sabría decirte, pero la discusión principal sobre educación sexual salió cuando se promulgó la ley para los métodos... Para la pastilla del día después. Para la pastilla del día después. Y de ahí surgió la ley 20.418. Bueno, tenemos en línea al doctor Ramiro Molina, coordinador del programa de educación sexual para la escuela de hoy de la Universidad de Chile. Doctor, gracias por estar ahí, ¿ah? Ok, al contrario, gracias por el llamado y la gentileza de ustedes. Sabemos que usted está fuera de Santiago en un congreso además, así que valoramos doblemente el tiempo. Estoy acá en Curicó haciéndole clase a las matronas. Muy bien. De Curicó.
Muy bien, muy bien. Estamos preocupados, doctor, a propósito de la educación sexual en nuestro país. Chile está ubicado en el último lugar en el progreso, no ha ido avanzando tampoco, y lo que se ha hecho han sido programas por separado, intermitentes, pero las consecuencias las estamos viviendo, ¿no? ¿Cuál es su visión respecto a esto? Bueno, yo creo de que coincido exactamente con ese planteamiento que usted acaba de hacer. Me parece que es absolutamente cierto. Y yo creo de que aún estamos en una situación que es más peligrosa. Algo escuchaba de lo que estaban planteando. La verdad de las cosas es que el único programa de educación sexual que se hizo fue en el año que estuvo publicado por el Ministerio de Educación, fue en el año 1971-72. Imposible, que fue obsoleto, una cosa muy elemental que hizo el Ministerio de Educación en un escrito que no tiene más de 12, 14 páginas, que es muy, muy simple, pero es lo primero que se hizo y que obviamente fue quemado cuando vino el golpe militar, y fue quemado. Y nosotros lo rescatamos desde la Biblioteca Nacional, donde un señor que estaba cuidando y haciendo el aseo había escondido algunas copias de él. Se lo cuento esto porque esto es historia que no se conoce. Qué interesante. Sacamos esa información, fotocopiamos el asunto y debe haber como 10 copias de él en la biblioteca del Centro de Medicina Reproductiva del Adolescente. Eso lo hicimos con el profesor Germán Jara en el año 1985. Oiga, doctor, mire, nos acompaña aquí en el estudio Fabián García y Laura Huertas, que son representantes de la Fundación Educación Sexual Ahora, y probablemente coincidan con usted, ¿no? El momento en el que debiera impartirse la educación sexual en los colegios, en las escuelas, incluso en los párvulos, dirá usted, ¿y quiénes debieran hacerse cargo de esto? Bueno, mire, el tema yo creo de que es extraordinariamente simple, porque yo creo de que tenemos que mirar los que ya tienen la experiencia, lo que significan los países europeos, tanto de la Europa occidental como de la Europa oriental, y de los países desarrollados que tienen educación sexual. Y prácticamente la educación sexual es parte de la enseñanza de lo que significa el ser humano. Por lo tanto, eso debe quedar incluido dentro del currículum desde la más tierna edad. Por lo tanto, el tema es el cómo, el qué y el cuánto en lo que se enseña, pero eso tiene que partir desde el momento en que cualquier niño inicia al jardín infantil. Y por lo tanto, por ejemplo, el concepto de género, si usted ve los niños y las niñas, puede haber una persona que sea un hombre o una mujer, pero que en un momento dado utiliza otro tipo de vestimentas diferentes a su género o de juegos diferentes a su género, y entre los niños más pequeños ese no es un tema, al contrario, es un elemento que no les llama la atención, seguramente a los padres. Ahora, con lo que quiero decir no directamente me refiero a este tema específico, sino de que me refiero que la cultura y el desarrollo de los seres humanos son desde la muy temprana edad, y por lo tanto eso tiene que considerar un elemento dentro de la educación en general, que es la educación sexual. Por lo tanto, hay elementos que van abarcando las diferentes etapas de la vida en la cual se va enseñando. De tal manera que cuando se habla de educación sexual no estamos hablando de problemas de sexualidad propiamente tal que tengan que ver con el sexo que nosotros entendemos los mayores o los más adultos, sino de que todo el problema del desarrollo humano de la sexualidad que prácticamente se inicia desde el momento en que una persona nace. Doctor, Laura quiere compartir una idea con usted también. No, sí, claro. Contarle, o más bien abordar un poco lo que dice el doctor Ramiro, y es, sí, nosotros estamos totalmente de acuerdo. En países como Holanda, por ejemplo, se ha integrado muy bien lo que tiene que ver la educación sexual y hace parte de la cotidianidad y de la vida de las personas, de los niños, pero como dice el doctor, no es solamente hablar de
de la sexualidad como la relación sexual o el coito, sino es las demás dimensiones que abarcan la sexualidad, que él también lo dice, como que hace parte de nuestro desarrollo personal, el género, la diversidad, las relaciones interpersonales. Actualmente no le enseñamos a los niños cómo relacionarse con otros niños. El desarrollo psicosexual. Exactamente. Doctor. Y en ese mismo sentido, doctor, no contar con una educación sexual permanente también y que esté depositada más que nada en los colegios, más que en el aparato estatal. ¿Qué consecuencias ha tenido, no? Claro. Bueno, yo creo de que como para complementar esta información, que creo de que de alguna manera estamos de acuerdo con los colegas que están ahí presentes, es que nosotros tenemos una historia muy triste. Fíjense de que todos ustedes saben de que la ley 20.418 es por primera vez, después de lo que yo les relataba del año 1971-72 en el Ministerio de Educación, es la primera vez que se aprueba en el Congreso de la República esa ley, la 20.418, que en el cuarto párrafo del primer artículo dice de que la educación sexual es obligatoria a partir de la enseñanza media. Un poco tarde, pero es lo único que aparece, y que fue acordado y aprobado, incluso que pasó por el Tribunal Constitucional. De tal manera en que es lo primero que tenemos. Pero la desgracia fue de que el reglamento de esa ley aparece 3 años después, en marzo del año 2013, y egresa como ley por parte del Ministerio de Salud. Y cuando uno analiza el reglamento, el cuarto párrafo del primer artículo desapareció. Por lo tanto, es una ley en la cual la educación sexual, aunque uno puede decir de que era mínimo, era elemental lo que había, era muy embrionario, pero eso que era tan elemental o embrionario desapareció. Entonces, la verdad de las cosas, con lo cual el Ministerio de Educación queda amarrado de manos y pies para hacer nada, porque no tiene recursos económicos, formas de hacerlo, y tiene que hacerlo estructural o técnicamente, internamente, pero no puede hacer una aplicación de carácter pública y por lo tanto contar con los recursos para su desarrollo, porque también tiene que contratar gente, tiene que contratar otros profesores, contratar sistemas, formas de hacerlo. Capacitar también, ¿no? Eso tiene el primer impacto. Y el segundo impacto muy serio que tiene una cosa de ese tipo es que el mismo Ministerio de Educación, cuando plantea recomendaciones para la ejecución, dice es importante que nosotros ejecutemos lo que dice la ley 20.418 de salud y por lo tanto tenemos que colaborar con. Entonces dimos vuelta a las cosas. Educación es educación. Nosotros en el campo de salud, yo soy del área de salud, pero yo no me siento, yo soy un educador, pero de educación superior. Entonces, por lo tanto, mi contexto, mi formación, mi manera de enfrentar el tema, mis técnicas pedagógicas, lo que yo puedo hacer, yo tengo que apoyarme en gente que ha estudiado pedagogía. Absolutamente. Y eso yo tengo que respetarlo profundamente. Y por lo tanto, cuando no tenemos esa posibilidad y no tenemos la participación del Ministerio de Educación, estoy dejando de lado a lo que es más importante, que son los profesores y las profesoras, que van a enseñar desde la más tierna edad a nuestros hijos, a nuestros nietos o bisnietos. Entonces, y eso lo han demostrado todos los países desarrollados con educación sexual. Por supuesto, o sea, doctor. No estamos descubriendo la pólvora. Doctor, le queremos agradecer su tiempo también con nuestra radio y televisión de la Universidad de Santiago. Muy amable, ¿ah? Ok, muchas gracias. Y para que siga con sus clases ahí, pues con la matrona. Por supuesto. Okay. Muchas gracias. Chao. El doctor Ramiro Molina del programa Educación Sexual para la Escuela de Hoy de la Universidad de Chile. Bueno, varios temas que deja planteado también el doctor Molina, a propósito de no tener como la capacidad para poder impartir la educación sexual del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud. Claro, porque hay que dotar, hay que capacitar a los profesores, hay y los que contenidos, porque ¿cuáles son los contenidos que se han impartido? Digamos? Hay que tener, ¿Con qué metodología? Sí. Sí, no está ni esa línea del qué. ¿El qué? Primero tenemos que empezar con el qué, y desde prebásica hasta cuarto medio. Después quiénes, cómo. Exacto. El quién está establecido igual implícitamente, que son los encargados los profesores de biología, que nos gustaría que eso se ampliara de manera más transversal a la otra asignatura. Y el cómo ya es
es una discusión que yo creo que va a durar mucho más. Eso ya es casi la utopía de llegar a un acuerdo. Sí. Agreguemos un dato. Hoy se está legislando en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de identidad de género, que ya se votó la semana pasada en el Senado. Ese solo proyecto ha sido... tramitado más de 5 años. Y no hay acuerdos, y nuevamente comisión mixta, y no hay acuerdo, y no hay acuerdo. O sea, si legislativamente una parte de la sexualidad, es lo que hemos hablado, ¿no? Sí. Una de las áreas, ¿qué pasa con lo otro? Y, bueno, el doctor también coincide que los profesores tienen que estar sentados en la mesa, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué pasa con los padres y apoderados? Digamos? Madres, padres y apoderados y apoderadas. ¿Qué pasa con todo ello en este...? Bueno, para nosotros sería fundamental que ellos también, ellos y ellas hicieran parte de la educación sexual. O sea, no solo de saber cómo educar, sino de ellos mismos también educarse en temas de sexualidad. Porque a veces lo que asumimos es que como ya es padre y madre, o madre, entonces ya todo lo tiene resuelto en temas de sexualidad. Pero no es solamente, volvemos a decirlo, no es solamente salud sexual, sino las demás dimensiones. Entonces, para nosotros sería fundamental que ellos también se integraran a la educación sexual, porque para nosotros las familias también son importantes. Hay veces las personas piensan que al plantear que se haga desde el colegio, queremos que las familias queden por fuera. Y no es así. O sea, el rol de las familias dentro de la educación sexual también es fundamental, porque los niños y niñas pasan mitad del tiempo en la escuela, mitad del tiempo en la casa. Entonces también tiene que haber... delegan y con intención, digamos. Claro. Porque es un tema complejo de trabajar y prefieren que sea el colegio el que sea cargo. Así como de matemática, con mayor razón con sexualidad. Claro, como explícitamente decirlo. Pero también lo otro que hay que tener en cuenta es que también se educa en sexualidad desde el silencio. O sea, si no se le habla a alguien, también es un mensaje el que se transmite. En ese sentido también, ¿cuánto debiera pesar la opinión de los padres y apoderados? También pensemos en el proyecto JOCAS, ¿no? Que en su momento también fue abortado por la presión de los padres y apoderados. Sí. Que eran estas jornadas escolares en educación sexual, justamente, especialmente dirigidas a los colegios, ¿no? ¿Qué pasa ahí también? El cómo, ¿no es cierto? Decía... Bueno, Fabián es joven, no creo que haya sido profesor en JOCAS, ¿no? No, muy joven. Mi estudiante me tocó. O sea, por lo menos a mí no me llegó. Fue en los 90 más o menos, pero también fue una experiencia un poco abortada desde el punto de vista de las políticas públicas, porque efectivamente el tratamiento que se le está dando a los temas no era de consenso con los padres y apoderados. O sea, ¿qué pasa con eso también? O sea, como lo mencionaba en el intercambio, que hay que entender que la sexualidad es un conocimiento disciplinario, al igual que el de historia, que el de matemática. Hay conocimientos científicos sobre sexualidad que nos están diciendo en las investigaciones qué es sexualidad, cuáles son sus dimensiones, cuáles son sus contenidos, y de ahí tenemos que abarcarlo. O sea, no hemos visto en la escuela que un profesor, que un apoderado o apoderada llegue y le diga al profesor: no, usted no le puede enseñar que mi hijo 1 más 1 es 2. No. Entonces, esa misma discusión queremos que llegue sobre sexualidad. Pero para que eso pase tiene que surgir ese conocimiento desde el área especialista. O sea, ahora hay investigación en educación sexual, hay programas de educación, o sea, modelos de cómo construir la educación sexual, y de ahí podemos tomarnos, como agarrarnos y ver qué hacer y cómo enseñarlo. Bueno. También, lo otro importante, como retomando lo que estaba diciendo, es que las familias, los apoderados y apoderadas también deben ser educados en sexualidad, porque venimos desde un modelo en el que pensamos que la sexualidad es solamente, digamos, que la relación sexual, y hay mucho más allá que eso. Cuando uno habla con los apoderados y apoderadas y como que ponen en discusión otros temas que también son importantes, que a ellos también les toca, ahí como que se abre un poco más la mirada, como porque a veces llegan con el pensamiento que se va a enseñar Kama Sutra o algo así en los colegios. Entonces dicen, en prebásica Kama Sutra, no, es terrible. Obviamente no sería eso. ¿No? Sí, pero ese no es el foco, sino se habla de otras cosas, de la relación con los pares, de la relación con otras personas, de cómo poder tener o sea, de a poco ir teniendo como una mirada crítica frente a los diferentes mensajes que nos llegan. Como que todo eso hace parte de la educación sexual, pero a veces los apoderados no lo saben. Entonces también ellos necesitan ser como integrados para educarse y para educar también. En la experiencia de ustedes como psicóloga, Laura, y como profesor de aula, en caso de Fabián, el contacto entre los propios estudiantes, ¿no? Niños, niñas, entre ellos mismos, digamos, ¿no? En los recreos, sus padres, amigos un poquito más arriba, es la gran escuela de aprendizaje sexual, digamos. No dirigido,
sin orientaciones, sino que el que es un poquito más grande sabe algo más, por lo tanto, los vecinos, en fin. Y cuando empieza el descubrimiento sexual, además, el que con más experiencia dicta pauta, digamos, ¿no? Me imagino que eso... Aportar en eso también las consecuencias, ¿no, Fernando? O sea, el descontrol que puede haber en un embarazo adolescente, enfermedades. Sí. ¿Eso han tenido ustedes contacto con esa posibilidad de identificar qué está pasando? Quizás hace un par de años, tal vez ya no están en aula, no están necesariamente con ellos, pero... O sea, ahora, la investigación actualmente dicen que los estudiantes sí se están educando en sexualidad. El cómo es ahí problemático. O sea, ¿El dónde? El dónde. O sea, desde YouTube a quizás que otra cosa. Sí, o sea, escribir porno sale inmediatamente en las páginas con libre acceso. Por supuesto. Se transmiten videos por WhatsApp, hay aplicaciones que permiten otro tipo de interacción, el chat. Bueno, hay múltiples modos de aprender sobre algo sobre sexualidad, alguna de las dimensiones. El tema es qué están aprendiendo sobre sexualidad, y ahí es cuando el foco tiene que estar, que tienen que desarrollar los profesores, las familias. La investigación a la vez dice también que ellos les gustaría recibir información sobre educación sexual desde los profesorados o desde la familia, como están en... ¿Se pierde confianza en el adulto de alguna manera? Exactamente, pero ellos quieren que ellos le eduquen en sexualidad. Su intención, ellos serían, entre comillas, felices de que los padres o el profesorado le enseñen sobre educación sexual. Pero a la hora de informarse, ellos están al último lugar. O sea, ahora lo están haciendo desde Yahoo Respuesta, desde la pornografía y otros medios. Pero en la intención les gustaría que lo educaran los padres o el profesorado. Laura, en ese sentido también, yo quería aportar con el dato, ¿no? De la cifra de gonorrea el año 2010 eran 1.290 casos. Esto lo revela el mismo Ministerio de Salud. Y este año ya estamos cerca de 3.000. O sea, también está el tema del VIH-Sida, pero también tenemos la enfermedad de transmisión sexual. Sí, de hecho, ahora igual se están como prendiendo las alarmas porque el VIH ha sido como lo más visible, claro. Pero la transmisión de otras ITS o infecciones de transmisión sexual también ha ido en aumento. Y esto nosotros lo vemos como parte, como consecuencia de esta poca educación, o sea, desde que no se reconoce bien el propio cuerpo, claro, hasta otras dimensiones. Por ejemplo, en una relación sexual, si el hombre o si la persona que tiene pene no desea usar el condón, muchas veces la mujer está como a la voluntad de que esa persona quiera o no quiera usarlo, y a veces tampoco se tienen las herramientas para enfrentarse a esas situaciones, y eso también hace parte de la educación sexual, como otras variables que no es únicamente saber ponerse el condón o no, o tenerlo o no tenerlo, sino quién lo tiene, cómo se está llevando a cabo la relación, si puede acceder o no, si las mujeres pueden acceder al condón para vaginas, que ahora es bien difícil acceder a un condón para vagina, hay gente que no lo conoce siquiera, y entonces hay muchas otras variables que influyen en esto. Entonces, claro, vemos como que lo más llamativo es que vemos que las cifras van en aumento. ¿Pero por qué van en aumento también? Los jóvenes saben o no saben ponerse un condón, saben o no saben dónde comprarlo, tienen dinero o no tienen dinero. En su relación, por ejemplo, en la pornografía, ellos actualmente, desafortunadamente, están aprendiendo cómo tener relaciones sexuales a través de la pornografía. La pornografía, no sé, será 1 entre 1000 que usa condón, y de mujer o de vagina nunca se ve un condón de vagina dentro de una película pornográfica. Entonces son otras variables. O sea, hay mucha ficción también en eso, porque hay un producto comercial, obviamente. Claro, exacto. Bueno, un tema urgente, preocupante también, Fernando, por eso hicimos abordarlo en profundidad junto a nuestros invitados. Fabián García, director académico de la Fundación Educación Sexual Ahora, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Y también a Laura Huerta, psicóloga y directora de investigación de la misma fundación. Gracias. Excelente. No sé si alcanzamos... ¿Sí? Vamos a la encuesta. García nos dice que sí, ¿podemos? Ministerio... Yo quiero aprovechar a Laura también para la encuesta. Bueno, nada que ver con lo que estamos hablando, pero ya va a ser por qué. Ministerio de Transporte presentó elementos que tendrán las próximas licitaciones que renovarán operadores de Transantiago. En cuanto al servicio, la pregunta es, ¿cuál de estas propuestas sería prioridad para ti? Paraderos más cercanos, aire acondicionado, más zonas pagas, conexión Wi-Fi. A través de Twitter, @RadioUsach, puede responder a nuestra encuesta. Y hay un libro, ¿no? Y el libro que te puedes llevar de la semana también. Pasada, pues. Sí, este es Entre el mercado gratuito y la educación pública, dilema de la educación chilena actual. Entre el mercado gratuito y la educación pública, dilema de la educación
chilena actual. Estuvimos la semana pasada con Víctor Orellana y con Camila Miranda, ¿no? Ambos autores de este libro, Gentileza de LOM Ediciones. Le pregunto a Laura porque el Plan Milenio, que fue un referente de alguna manera para Chile, ha funcionado bien en Colombia. En Bogotá particularmente, digamos. Sí. Pero paulatinamente. No, más o menos. No, sigue. ¿Sí, más o menos? Ya, dejémosla ahí. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible este televidentes, también Radio Escucha de nuestra señal de televisión y radio de la Universidad de Santiago. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.